Un tiempo perfecto de Dios y que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Y hoy vamos a seguir el estudio de la palabra del Señor. ¿Cuándo venimos a estudiar la palabra del Señor? Amén. Venimos a estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4 del versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Esa palabra de Apocalipsis 1 del 4 al 5 es una palabra que quiero que ustedes estén pendientes a esa palabra. Y esa palabra es porque hoy vamos a hablar de una puerta abierta en el cielo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios se empieza a describir a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, del versículo 1 en adelante. Entonces hoy vamos a hablar de esa puerta abierta en el cielo, esa puerta abierta en el cielo. Así que vamos, abra su Biblia conmigo, vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 5. Entonces, vamos rápidamente para que usted lo vea. Dice la palabra del Señor: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjense que dice una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Wow. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, y vestidos con ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. ¿De quién? De Dios. De Dios. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que está pasando. Ya dejamos atrás las 7 iglesias del Asia, que son los 7 tiempos que ha pasado la iglesia. Y me parece ver que la iglesia de la Odisea es una iglesia que está muy contemporánea a lo que estamos viviendo y a todo lo que está pasando a nivel mundial. Y una iglesia que Dios, cuando la trató de sacudir para que viera cómo es que estaba esa iglesia. Entonces, hoy vamos a ir al capítulo 4, y entonces va a ver cómo la adoración se traslada de la tierra al cielo. Escúchame bien lo que te voy a decir. El asunto del libro de Apocalipsis en el capítulo 4 es que Dios quiere enfatizarnos a nosotros algo bien importante. Número 1, que la adoración es la parte más importante en la casa de Dios. Entonces Dios, cuando habla en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, está diciendo: vamos a empezarte a hablar de que hay una puerta abierta al cielo. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere, una de las cosas que Dios quiere que aprendas seriamente como iglesia, como discípulo de Dios, es que aprendas a adorar. La adoración se aprende. Hay gente que piensa que está adorando y no está adorando. La adoración siempre es a Él, nunca es para otra persona. La adoración a través de la alabanza es una adoración exclusivamente a Él. Un cántico de adoración no tiene que ver con amores de hombre, no tiene que ver con amores de mujeres, no tiene que ver con amores de niños, que si son 2 rosas, una blanca, no son rosas, es Dios. Entonces Dios quiere que aprendamos a adorar. Por eso lo único que Dios anda buscando en la casa de Dios es buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque la adoración viene a ser lo importante dentro de su reino. Entonces, hay gente que no sabe adorar, pero eso lo trataremos en otra ocasión. Pero el texto base de aquí de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 empieza diciendo: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora,
hay un cambio de escena. De la iglesia en la tierra al trono en el cielo. E inicia la revelación escatológica de los juicios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar esto? Cuando dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La aplicación de esto, hoy debemos tener visión de características celestiales. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que quiere adorar a Dios con características humanas. Y tú no puedes adorar a Dios con características humanas. Tú tienes que adorar a Dios con características celestiales. Porque Dios es un Dios que sabe cómo es que tiene que la gente adorar. O sea, Dios sabe cómo es la adoración, porque Él es Dios. Amén. Entonces usted tiene que entender que Dios sí sabe quiénes adoran y quiénes no adoran. Cuando habla esto, dice, debemos nosotros aprender la visión celestial de cómo adorar. Hay gente que piensa que cualquiera adora. No todo. Hay muchos alabanceros. Alabanza. Alabanza no es adoración. No es adoración. Alabanza es alabanza. ¿Ve? Porque la alabanza es desde el alma. Copia eso. La alabanza es desde el alma. La adoración es desde el espíritu. Hay una diferencia bien grande entre lo que es alabanza y lo que es adoración, pero hoy no lo voy a explicar. Pero la iglesia está llena de alabanza. ¿Qué es mala la alabanza? No. La alabanza no es mala. La alabanza es buena. Pero la adoración es lo que Dios busca. Dios está buscando gente que adore. Entonces, cuando dice después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La transición de la historia de la iglesia al futuro. La iglesia tiene que, Pablo lo dijo, que nosotros tenemos que pensar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. A nosotros nos preocupan mucho las cosas de la tierra. Y Dios te dice, no te preocupes mucho las cosas de la tierra. Preocúpate por las cosas del cielo. Entonces, esa es la transición de la historia de la iglesia al futuro. La iglesia tiene que aprender a vivir el futuro. Ahora, ¿cómo? Hay gente que dice que va para el cielo, pero no adora. No. Es como decir, yo voy a guiar, pero no sé guiar. ¿Cuál entonces es la intención de aprender, de guiar y no saber guiar? Que la probabilidad es que choque. Pues la probabilidad es de que tú quieras llegar al cielo y no saber adorar, lo más probable es que no llegue. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, pero lo está buscando ¿dónde? En la tierra. Lo está buscando en la tierra. Si no lo busca en la tierra, no lo va a encontrar en otro sitio, porque la gente está en la tierra. La gente está aquí. Pero mucha gente no sabe adorar. Piensan que venir a la iglesia es sentarse en una silla, escuchar un mensaje e irme. No. La casa del Señor es una casa para adorar. Pero adorar al Padre en espíritu de verdad. No es para ver los moños de la hermana. Ay, Dios mío, Señor. Bueno, esa transición tienes que aprenderla. La puerta abierta simboliza el acceso al cielo y a la revelación profética de Dios. Que Dios te dice, yo tengo algo que mostrarte a ti. Yo tengo algo que mostrarte. Tengo algo que mostrarte serio. Y como tengo que mostrarte, necesito que entienda que es una puerta abierta. Y entonces, cuando habla eso, lo segundo que dice en ese versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Ahora, ¿por qué te dice sube acá? Porque la gente no puede hablar con Dios o estar con Dios desde una esfera donde Dios está. O sea, para tú hablar con Dios, tú tienes que estar en la esfera de Dios. Donde Él está. Aleluya. Porque hay gente que quiere hablar de Dios de lejos y Dios no le gusta que le hablen de lejos. Dios le gusta que hables con Él.
Una vez al profeta Ezequiel, Dios le dice: tú quieres hablar conmigo, pero para hablar conmigo necesitas que te pongas de pie, porque yo no hablo con gente ñangotá ni sentada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Que si tú quieres, ¿cuántos aquí quieren algo de Dios? ¿Cuántos aquí quieren todo de Dios? Pues tú tienes que estar en la esfera de Dios, en la sintonía de Dios. Si usted quiere ver el canal 4, ¿a qué canal usted va? ¿A cuál canal? Entonces tú tienes que estar en la esfera del canal 4, en la señal del canal 4. Porque si no está en la señal del canal 4, ¿qué usted va a ver? Otra cosa, pero no es el canal 4. Pues igual es Dios. Para tú entrar en lo de Dios, tú tienes que entrar en la esfera de Dios. Si tú no entras en la esfera de Dios, entonces tienes problemas. ¿Por qué? Porque en la esfera de Dios tú tienes que aprender a saber cómo son las cosas que funcionan en el reino. Las cosas en el reino no funcionan como en la tierra. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Sí? Entonces, mira cómo Dios habla, no con ñe, ñe, ñe. Dice: y la primera voz que oí fue como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Por qué? ¿Por qué voz como de trompeta? Porque es un llamado urgente. O sea, cuando a ti te ponen un bocinazo, es para que despierte. ¿Ven? Para que reaccione. Cuando alguien se pasó una luz y te trata de chocar, y tú le puedes despertar a la persona y escuchar y decir: ay, Dios mío. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso también es un llamado urgente con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Porque la iglesia, la Biblia dice que en aquel día, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente transformados con ellos. No es que ellos van adelante, no es que ellos van adelante y tú vas detrás. Van los dos simultáneamente subiendo y transformado. La muerte ya no podrá obtener ese cuerpo, sino que Dios va a resucitar a los muertos de todos los sepulcros a nivel mundial. Y la Biblia dice que usted tiene que aprender este principio para que no se te olvide. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente transformados con ellos en las nubes para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con el Señor. Eso, anote esto, eso se llama la primera resurrección. La Biblia dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán reyes y sacerdotes y reinarán con él 1000 años. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que en esa resurrección los que van a subir, los que van a ser resucitados son los que murieron en Cristo. Porque hay una segunda resurrección para los que murieron sin Cristo. Eso después lo voy a explicar. Ahora, esto de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 nos da a entender la relación con el arrebatamiento. Y para eso tú te tienes que preparar. Y después dice: y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hay una revelación futura. Dios revela lo que viene para prepararnos. Y la gente juegue con todo menos con la eternidad. Porque el problema de la gente es que juega mucho con la eternidad. Y con la eternidad no se puede jugar. Yo le he enseñado aquí que usted no puede jugar con 3 cosas. Con 3 cosas usted no puede jugar. Usted no puede jugar con su mente, no puede jugar con el diablo y no puede jugar tampoco con Dios. Con ninguno de los 3. Porque si tú juegas con cualquiera de los 3, vas a perder, y en grande manera. No puedes jugar ni con el diablo, ni con Dios, ni con tu mente. Ahora, ¿estás conmigo, iglesia, aquí? Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Y mira lo que dice el texto: y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Ve? Ay, Dios mío, anote esto. Porque y está en el Espíritu es con E mayúscula. ¿Por qué? Porque yo estaba en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que te transforma para tú saber los códigos del cielo. Amén. Ay, Dios mío, Señor.
Hay gente que piensa que cualquiera puede tener los códigos del cielo. No, los códigos del cielo tú los tienes cuando andas en el Espíritu. Y cuando andas en el Espíritu es que andas con el Espíritu Santo. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahora, hay un traslado espiritual. Hay un traslado espiritual. ¿Por qué? Porque ese traslado espiritual, usted tiene que entender que ese traslado espiritual, la carne ni sangre entra al reino. Tú tienes que estar totalmente en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí la esfera es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Ahora, este contenido de traslado espiritual, la visión celestial, usted debe entender que Dios quiere enseñarnos a nosotros que hay una visión celestial bajo la dirección del Espíritu Santo. Que allí tú no dominas nada. Que no es como tú quieres. No que yo hago las cosas como yo quiero. Pues en el reino de Dios no es como tú quieres. Es como Él quiere, dirigido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la mente de Dios. Ah, pastor, ¿en serio? Sí, en serio te lo estoy diciendo. El Espíritu Santo es la mente de Dios porque Él escribió la Biblia. La Biblia es la revelación de la mente de Dios escrita por el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que esa palabra nunca vendrá a ella vacía. ¿Por qué? Porque es una revelación de la mente de Dios que se la quiso mostrar a la gente para que entendiera cómo trabaja el reino. Pero por eso es que hay gente que tú ves que ni tan siquiera estudia la escritura. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué dice eso? Porque son códigos de Dios revelados para nosotros y que podamos entender cómo opera el reino. Amén. Gloria a Jesús. Wow. Entonces, usted va a notar que en este tiempo va a haber mucha gente apática a la palabra. ¿Por qué? Porque son códigos que no entiende. Usted va a ver gente que dice: no, es que yo leo la Biblia, cualquier libro de la Biblia, y no lo entiendo. No lo entiende porque para leer la Biblia usted tiene que entrar con el Espíritu Santo para que te revele la palabra que está ahí escrita para tu beneficio. Está escrita en papel, pero la palabra que tiene es espíritu, es vida. La palabra son códigos de Dios de enseñanza que no van nada más a tu alma, sino va a tu espíritu. Ahora, en ese versículo 2 también dice: he aquí, mira lo que vio Juan. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea que el trono no está vacío. El asunto es, anota esto, que el trono donde Dios está sentado, donde Dios Padre está sentado, es un trono de justicia. Y de eso yo prediqué 25 mensajes en esta casa que se titula ¿Qué es justicia? Y está en YouTube. Y está en Facebook también, en la página de la iglesia. Está ahí yo. Y uno de los mensajes que prediqué se titulaba revestido con la justicia de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, el trono representa la soberanía total de Dios. El que está sentado en el trono tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Wow. O sea, el que está sentado allí no es cualquier cosa. Es el que tiene el dominio, la honra, el poder, la autoridad. El que sabe hacer las cosas, el que todo lo cree, el que todo lo sabe, el omnisapiente, el omnipresente, el omnipotente, Dios eterno, que no se le pasa nada, que todo está bajo tus controles. Pastor, todo bajo sus controles, sí. Hasta el diablo, sí. Todo. Todo Él lo sabe. Todo. Ahora, seguimos esto en ese versículo. Vamos entonces al versículo 3 para que usted vea más sobre esto, lo que les quiero decir. Entonces dice el versículo 3 y el aspecto. Entonces Juan, cuando vio esto, dice: hay un aspecto que yo vi que a mí me sorprendió. Este aspecto, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejanza a piedra de jaspe y de cornalina. El contenido de esto, usted tiene que entender que jaspe, lo que simboliza jaspe es santidad y pureza. Por eso, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra. Porque el que está sentado
es el que tiene la santidad y la pureza. Pero no nada más, Juan cuando vio esto dice, no nada más tiene ese aspecto, esa persona no tiene nada más ese aspecto, tiene además que tiene otra piedra que se llama cornalina. Ahora, ¿qué significa cornalina? Fíjate. Entonces usted lo va a definir, lo va a anotar ahí para que usted lo sepa. No nada más tiene santidad y pureza, porque cornalina significa justicia y juicio. Entonces quiere decir que el trono de Dios y el que está sentado en el trono de Dios tiene 4 características que usted no puede pasar por alto. Número 1, santidad. Número 2, pureza. Número 3, justicia. Y número 4, juicio. Siempre la gente piensa que los juicios son malos, porque es que no los interpretaron mal. No todos los juicios son malos, porque la Biblia dice que tenemos que juzgar con justo juicio. O sea, juicio también es entendimiento, porque mucha gente no entiende. ¿Ve? El juicio que le hizo Salomón a aquellas 2 muchachas que estaban peleando y dijo, no, que me mató a mi hijo y ta. Cuando él terminó el juicio fue justo. No es que era malo. ¿Ah? Pero es que nos enseñaron a nosotros que el juicio es del diablo. El juicio es lo que viene. No necesariamente la palabra juicio es mala. Ahora, no nada más Juan vio esto. Cuando Juan va al capítulo 4, al versículo 3 de Apocalipsis, entonces dice esto: y estaba alrededor del trono un arcoíris. ¿Qué es un arcoíris, iglesia? ¿Qué es un arcoíris? ¿Qué es un arcoíris? ¿Qué es? Es una promesa. ¿Una qué? Es una señal de una promesa que Dios dio en el Génesis, que no va a destruir más que la tierra. Pero la gente dice, pero ¿por qué esta inundación dañó todo esto y mató a tanto? Porque, hermanos, entienda que cuando la Biblia dice que no destruirá más la tierra, era la tierra en su totalidad y en su capacidad global. Entonces había alrededor un trono, un arcoíris semejante al aspecto a la esmeralda. ¿Por qué? Porque yo te dije en el versículo anterior, yo te dije que Dios es santidad, es pureza, es justicia, es juicio. Pero te dice, alrededor del trono de Dios hay 3 cosas adicionales que no se te pueden olvidar. Número uno, que el arcoíris representa un pacto de misericordia. Que no nada más hay santidad, pureza, justicia y juicio, también hay misericordia. Fíjate como dice la Biblia. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si la misericordia y la verdad no va antes de la corrección, tú no puedes corregir a una persona. Porque se convierte en un insulto. No, es que yo te estoy corriendo. No, tú me estás insultando. ¿Estás aquí? Porque tú tienes que usar 2 elementos principales para la corrección: misericordia y ¿qué? Y verdad. Cuando hay misericordia y verdad, entonces usted tiene la capacidad de entender eso. Entonces, no nada más tiene santidad, pureza, justicia y juicio, también tiene misericordia. Y después dice, y alrededor del trono vi algo semejante a la esmeralda. ¿De qué color es la esmeralda? Verde. Entonces, la esmeralda significa esperanza y vida. Entonces, el que está sentado en el trono, lo vamos a resumir ahora. El que está sentado en el trono, wow, esto está grande. El que está sentado en el trono tiene santidad, pureza, justicia y juicio, pero alrededor tienen misericordia, esperanza y vida. Wow. Si usted va a eso, usted va a notar que tiene el que está sentado en el trono tiene santidad, pureza, justicia y juicio. Son 4. Pero el arcoíris tiene 5, ¿verdad? Con el arcoíris 5, porque es un pacto de misericordia. Pero con la esmeralda tiene el 6 y el 7. Porque todo lo que camina en Dios anda en la perfección. Aleluya. Quiere decir que santidad, pureza, justicia, juicio
pacto de misericordia, esperanza y vida, es lo que está moviéndose en el trono de Dios 24/7. ¡Wow! Entonces usted debe entender eso. Vamos al versículo 4. Entonces dice, y alrededor del trono había 24 ancianos. 24 tronos, perdón. No nada más hay un trono. Alrededor del trono hay 24 ancianos. O 24 tronos. Esos tronos son tronos de autoridad compartida con los redimidos. ¿Por qué? Porque esa es la representación de la novia de Cristo, que están frente al trono. Mira, por eso yo siempre estoy diciendo que hay que tener cuidado como tú le hablas a la novia de Cristo, porque para Dios la novia de Cristo es lo más grande que hay sobre la faz de la tierra, porque Él pagó el precio con sangre. Tienes que tener cuidado de cómo estás trabajando con la novia de Cristo. No vaya a ser que el novio se altere y te juzgue por la forma tan mala que haces contra la novia de Él. Aleluya, qué buena Dios. Tienes que tener cuidado. Y hay gente que le habla a la novia como si fuera una prostituta. Ella no es la prostituta. Ella no es una ramera. Ella es la novia del Cordero, que es pura, santa, que Cristo lavó su sangre con sus pecados, lavó la sangre de todos nosotros con su sangre, y que cubrió todo, y que quitó todos nuestros pecados, y que tenemos que cuidar cómo es que la gente le habla a la novia. Amén, gloria a Jesús. Esa no es. Yo he escuchado gente diciendo, mis ovejas. Mentira, eres un mentiroso. Eso no es verdad. Ellas no son tus ovejas. Ellas son ovejas de quien pagó un precio. Amén, gloria a Y es el Dios. pastor de los pastores. Amén. Y es el Padre Celestial. Amén. Jesús con nosotros. Jesús vino, Emmanuel con nosotros. Tuvo con nosotros. Y pagó el precio. Esas ovejas son de Él. Que Dios te dio la capacidad por su misericordia y no mirando tu imperfección para que le cuidara a su novia. Eso te lo tengo que decir que es verdad. Eso sí es verdad. Pero ellas no son tuyas. Amén, gloria a Jesús. No digas que ellas son tuyas, porque ellas no son tuyas. Gloria al Señor. No son tuyas. Entonces, esta autoridad es compartida. Entonces, vamos a ver esto. Y vi sentado en la parte B del capítulo 4 de Apocalipsis 4, dice, y vi sentado en el trono 24 ancianos. Ahora, vamos a explicar esto profundamente. ¿Qué significa estos 24 ancianos? Están sentados, y no están sentados ahí simplemente porque quieren estar sentados. Y están sentados es porque hay un gobierno celestial de autoridad, de cumplimiento. Ellos están sentados ahí. Y quiero decirte que están sentados porque es un gobierno. Gobierno. El número 12, anota esto. El número 12 es gobierno. Quiere decir que lo que está de frente al trono de Dios es un gobierno con Él, donde hay 24, 12 y 12, 24. ¿Ve? Las 12 tribus de Israel, gobierno. Los 24 ancianos, gobierno doble. ¿Por qué? 12 y 12 son 24. Entonces hay un gobierno celestial de autoridad y de cumplimiento. Y eso lo dice Apocalipsis 3:21. Entonces esos 24 ancianos son la totalidad del pueblo de Dios. Israel más la iglesia. Ay, Dios mío. Amén, gloria a Jesús. Imagínate si para Dios es importante que no nada más está ahí cualquier cosa. Frente al trono. Que te dije cuáles son las 7 cosas del trono. Y te estoy diciendo, ten cuidado con la novia de Cristo. Que no es cualquier porquería que tú piensas. Entonces, están sentados gobiernos celestiales, autoridades, cumplimiento. Y los 24 ancianos, la totalidad del pueblo de Dios, Israel más la iglesia. Escatológicamente representa a los redimidos glorificados. Amén, gloria a Jesús. Ahora, entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Ser fiel hoy para sentarnos a reinar con Cristo. Amén. Ser fiel hoy para sentarnos a reinar con Cristo. El resumen de todo esto es lo siguiente. Hoy somos guerreros,
mañana seremos reyes junto al rey. Ay, Dios mío. ¿Y por qué? Usted dice, pastor, que soy guerrero. Claro, vestido de toda armadura de Dios para que podáis resistir todos los dardos de fuego del maligno. Si en un momento usted tiene que estar vestido, es hoy tiene que estar vestido. Por eso hay que hay tanto ataque en contra tuya. Pero tú sabes lo que Dios te invita. Vístete con la armadura y coge la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y empieza a pelear. No contra la gente, no contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernaderos de las tinieblas, demonios en autoridad. Dios te llamó a este tiempo para que aprendiera a ser guerrero. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, en Apocalipsis 4:4, la última parte dice, vestidos, mira cómo están estos 24 ancianos, aleluya, están vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, ¿quién sabe qué significa la ropa blanca? ¿Qué significa la ropa blanca? ¿Qué significa? La pureza. O sea, y las coronas de oro, ¿qué significa? La recompensa eterna. Son coronas de oro. Es lo que tiene en su cabeza. O sea, la recompensa por haber mantenido la pureza de Dios en su vida y que están delante del trono de Dios. Ahora, cuando vio Juan todo esto, cuando va al versículo 5, dice Juan, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Qué significa esto? Manifestaciones que anuncian juicio. Bueno, diciendo Dios, ¿sabe qué? Lo que viene, los hombres que son hombres, los voy a doblegar. No es cualquier cosa. Y no nada más salían tronos, y no nada más del trono salían relámpagos y truenos. También dice la Biblia, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una luz y una pureza del Espíritu Santo obrando en la tierra. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Hay 7 lámparas de fuego. Luz, pureza del Espíritu. Por eso yo siempre he enseñado a ustedes, el Evangelio no se puede usar como un ente para cobrar dinero, porque el Evangelio no te da la autorización de eso. ¿Aquí, iglesia? Esto no es una empresa de sacar chavo. Esto no es un negocio lucrativo que voy a predicar para que me pagues. No. Dobla el lomo y vete y búscate un trabajo de 8 horas. Porque esto no es un trabajo, esto es una vocación del Espíritu. Amén. ¿Que hacemos un trabajo en la obra del Señor? Sí. Pero Dios es el que bendice nuestras vidas. Gloria a Jesús. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Es el que bendice. O sea, usted no puede ir a una iglesia para que me den chavo porque predicarle el Evangelio. Entonces, si tu mentalidad es esa, es una mentalidad de cobrar por el Evangelio. Y primero, tú necesitas la Biblia. Y segundo, no te corresponde. Ahora, ¿estás aquí, iglesia, conmigo? Amén. Las cuales son los 7. Entonces no te dice que te dice, y delante de todo ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso representa la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? Todo eso gira alrededor del panorama escatológico del trono de Dios, de cómo es que se manifiesta. Y que de ahí, del trono de Dios, se desatarán los juicios de Dios. ¿Qué significa el arcoíris? Lo que significa es, le dije, Pacto de misericordia. pacto de misericordia. Entonces, al salir todo eso,
lo que quiero enseñarte con todo es que aprendas hoy a ver correctamente lo que Dios te quiere enseñar. ¿Qué Dios te quiere enseñar hoy? Hoy te quiere enseñar las advertencias de Dios para que no endurezcas tu corazón. Cuando arden esas lámparas, esas 7 lámparas, es la manifestación continua del Espíritu Santo preparando el juicio. Usted tiene que aprender esto, que el cielo gobierna todo. Amén, Señor. El cielo es gobernado por todo y que la iglesia debe vivir en santidad y esperanza. Perdón. Y Dios está en el trono. El final está asegurado. No se te puede olvidar. Hoy Dios quiere enseñarte que esto es para que aprendas de que el cielo está en orden y que las cosas hay que hacerlo conforme al cielo. Póngase de pie conmigo. Este es el tiempo de Dios para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Y hoy quiere Dios enseñarnos, más que todo, aprender a estar dentro de su perfecta voluntad, haciendo las cosas que nos corresponden. Cuando hacemos las cosas correctas, Dios va a hacer su obra perfecta en nosotros. Den un fuerte aplauso, Señor, con gozo y aleluya.